Hablar de Venezuela, para hablar de Venezuela primero hay que poner en contexto qué es lo que realmente sucede allí desde el punto de vista criminal, ¿no? En las investigaciones y los análisis que hemos hecho desde el año hasta el año 2021, se identificaron por lo menos 5 estructuras criminales. 5 estructuras criminales que podemos empezar a mencionar. La número uno, las megabandas. En Venezuela existen unas bandas gigantes que operan a lo largo y ancho del país, inclusive han empezado a operar ya en Latinoamérica, megabandas que se dedican a la extorsión, al secuestro, al narcotráfico, y por supuesto, pues muchos de ellos con el apoyo de gente del régimen, del gobierno. Cada megabanda de esta puede tener entre 200 y 600 individuos. 5 estructuras como esa están plenamente identificadas en Venezuela con nombres y sabemos inclusive las ubicaciones de la mayoría de estas, ¿no? Luego tenemos los colectivos, ¿no? Son esos grupos de choques que creó el régimen para precisamente no involucrar en algún momento las fuerzas naturales, las fuerzas del orden del país. Entonces tienen un grupo paramilitares, en este caso se conocen como colectivos, iguales a los camisas pardas que utilizó Hitler en alguna oportunidad, y son los individuos pues que han causado grandes estragos pues, en las manifestaciones de los ciudadanos comunes, han cometido asesinatos. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del colectivo La Piedrita, que se ubica en el 23 de enero en una parroquia en Caracas. Ese es uno de los colectivos más peligrosos que hay. La mayoría de ellos son individuos que, bueno, pertenecen a estructuras criminales. Luego, no menos importante, el narcotráfico. Ese por lo menos identificaba 5 superestructuras de narcotráfico. Cuando digo 5 estructuras de narcotráfico, son gente que mueve toneladas de droga. Desde Venezuela sale droga hacia Europa, hacia Centroamérica, hacia los Estados Unidos. Hay 7 rutas identificadas. Algunas de estas megabandas de narcotráfico pues son civiles, por decirlo de alguna forma, pero hay una que se caracteriza porque es conocida ya como el cartel de los soles, donde todos los que operan y trabajan allí son generales. Es imposible que en Venezuela se haga el transporte, la movilización de todas esas grandes cantidades de drogas sin la anuencia pues, de la estructura militar. Los militares en Venezuela, como muchas de las dictaduras en Latinoamérica, están controladas por la Fuerza Armada. ¿Quiénes controlan el servicio aéreo? La Fuerza Armada. ¿Quiénes controlan los servicios de identificación? La Fuerza Armada. ¿Quiénes controlan los puertos? La Fuerza Armada. O sea, que son ellos los únicos que pueden permitir que entre o salga droga, porque la droga obviamente no se produce en Venezuela. Venezuela es la plataforma de donde se envían estas cantidades de drogas al resto del mundo, ¿no? Luego tenemos el caso de la guerrilla, la cuarta estructura criminal. No voy a ahondar mucho en la guerrilla, ya muchísima gente se ha hecho eco de todo esto, pero hay 3 ejemplos que evidencian la presencia, pero con mucha, de una forma contundente en Venezuela. Y es pues el asesinato de 3 de los líderes más importantes de la guerrilla. Está Jesús Santrich. ¿Dónde murió? En Venezuela. Luego tenemos a El Paisa. ¿Dónde murió? En Venezuela. Y por último, pues, Gentil Duarte, líder de la FARC, que tiene el control, o tenía todo el control del estado Apure. Es decir, que la guerrilla en Venezuela opera con toda la comodidad que quiere, en el momento que quiere. Inclusive algunos de ellos tienen hasta un nivel casi ministerial, o sea, cargos de ministro. Pues. Yo me converso con funcionarios que están en Venezuela y me lo dicen. No, comisario, aquí hay gente pues que sencillamente protegidos por el régimen, tienen escoltas del mismo gobierno, ¿no? Esto también se ha hablado mucho, sobre todo en Colombia. Y por último, entramos al tema grueso, que es el terrorismo, ¿no? Venezuela ha hecho alianzas con países como Irán,
países que ya desde hace años, y así, esto no es nuevo, también el fallecido, asesinado, creo yo, fiscal Alberto Nisman, advirtió de todas estas operaciones de Irán en Sudamérica, operaciones que tenían tres fachadas, una fachada cultural, ¿verdad?, con mezquitas y todo lo demás, luego unas fachadas diplomáticas donde se le entregaban credenciales a diferentes terroristas para que se movilizaran por toda Latinoamérica, y luego unas fachadas comerciales pues que también se utilizaban como forma de traer individuos o movilizar mercancía entre Latinoamérica y otros países, pero todo esto eran fachadas sencillamente, y así lo señaló el mismo Alberto Nisman, hoy por hoy pues fallecido. La estructura criminal de Irán en el área de terrorismo es ampliamente conocida. No solamente no solamente es los Estados Unidos, países como Alemania, Francia, han catalogado pues algunas de las actividades de los grupos, por ejemplo, las fuerzas Quds, que son un brazo armado de Hezbollah, ¿verdad? O parte de la estructura de Hezbollah. Bueno, se han movilizado en los aviones de Irán. Tenemos el caso de Mahan Air, una aerolínea que fue sancionada por movilizar armas y movilizar individuos hacia Siria y de Siria a otros sitios. Eran grupos terroristas. Igual pasa con la aerolínea Fars Qsem. Y es allí donde llegamos finalmente entonces el caso del avión que tenemos retenido en Argentina actualmente, el Yankee Victor 3531. Un avión, un 747 de la Boeing, 747-300, que no es cualquier tontería, un 747 bastante avanzado, o sea, uno de los más nuevos, y que ese avión era de Mahan Air. Ese avión, así como otros tres, fueron adquiridos por Conviasa. Fueron adquiridos por Conviasa, la empresa venezolana, para que ellos hicieran lo que actualmente no pueden hacer estos grupos terroristas: movilizar personas, movilizar mercancía, movilizar, bueno, cualquier cosa pues que los terroristas deseen hacer. No solamente tenemos calientico el caso del avión del 747, tenemos el caso del Airbus Yankee Victor 3535, que también iba a finalizar en Argentina y terminó parado en Bolivia. Y este avión venía de llevar un gran número de pasajeros al estado de Nueva Esparta, a la isla de Margarita, donde entre ellos 74 personas, entre ellos 25 influencers, que hacen 25 influencers en el estado de Nueva Esparta. Bueno, en el estado de Nueva Esparta se ha convertido en el Estado Islámico venezolano. La creación de mezquitas, la creación de una serie de espacios de cultura que no son la cultura latina, te hacen ver y que evidencia pues que la participación del régimen en patrocinar mucha gente del Medio Oriente en esta isla, ¿no? En este caso último que nos ocupa, el capitán Ghassemi Golarrenza, bueno, perteneció, hay fotografías, ya se han hecho públicas las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía en Argentina, y evidencian pues que todo esto no es más que una fachada que ha venido utilizando Irán, y en este caso apoyado por Venezuela, para poder movilizar todas estas grandes cantidades de mercancía. En algunos casos podrá ser droga, podrá ser minería, oro, dinero, armas, y eso es más que evidente. Así como el caso de Irán, tenemos a Rusia y tenemos a China. Venezuela se convirtió en el centro de gravedad de una coalición extracontinental que articula una aproximación asimétrica hacia los Estados Unidos. Porque el objetivo final es ese, los Estados Unidos. Simplemente pues que han utilizado toda Latinoamérica para poder avanzar en sus planes y poder conquistar a través de mentiras y de sus acciones criminales, pues todo un gran número de países en Latinoamérica. Ahora, al final de todo esto siempre hay una pregunta: ¿y qué viene ahora? Yo creo que las advertencias, ¿verdad?, han sido suficientes
Soy parte de una comunidad de inteligencia que tiene vida en toda Latinoamérica, donde hay oficiales militares y policías retirados y que eventualmente hemos presentado una gran cantidad de informes a diferentes niveles políticos y lamentablemente pues no han sido oídos. Todo lo que se ha dicho, tenemos 2, 3 y 4 años diciendo, es lo que ha venido sucediendo. Lamentablemente pues el liderazgo político no ha estado a la altura tomar las riendas del control de lo que eventualmente se va a convertir en un desastre internacional. Además de todo esto, y para cerrar, hoy por hoy les puedo asegurar que existe un gran número de individuos con pasaportes y cédulas venezolanas que andan por todas partes del mundo. Y no es de extrañar que en algún momento una investigación sobre un ataque terrorista surjan unos pasaportes venezolanos que no son de venezolanos. Lamentablemente, esa es una realidad.